Buenos días, jóvenes de secundaria. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Pero antes de iniciar vamos a recordar un poquito sobre los temas que habíamos trabajado, como es sujeto de derecho, ¿no es cierto? Decíamos que éramos un sujeto de derecho desde el momento de estar en el vientre, desde el momento de la concepción, ¿verdad? Pasábamos a ser una persona jurídica, no, una persona natural, cuando salíamos del vientre de mamá, y ya obviamente pues con una serie de derechos y deberes. Posteriormente, si abríamos una empresa, tendríamos que haberlo registrado en SUNAR o en la municipalidad, y era considerada una persona jurídica, o en el caso que era un grupo social de interés de los miembros, era considerado como una organización de personas no inscritas, ¿cierto? Pero básicamente hablamos de nuestros derechos. Cuando hablamos después de los derechos humanos, hablamos de aquellos derechos pero de manera general. Ahora lo que vamos a hacer es enlazar esos temas con el de hoy. ¿Qué hacer si es que no se hacen cumplir nuestros derechos? Es decir, sabemos, conocemos cuáles son nuestros derechos, pero no se cumplen. ¿Cómo actuar? ¿Qué hacer? Ir a la comisaría, hacer escándalo, ¿qué hacer? Eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Qué pasa si tenemos derechos pero no quieren cumplir con lo que tienen que hacer? ¿Qué hacemos? Buscamos un camino para recuperarlo, ¿cierto? Para poder saber y recuperar y conocer los derechos. Entonces, en base a ello surgen las garantías constitucionales. ¿Qué son? Bueno, ahora vamos a conocer qué son las garantías constitucionales. Las garantías son un medio de defensa de derechos reconocidos por la Constitución Política del Perú que tú tienes en tu mano, que están ubicados básicamente en el artículo 200, en el título 1, artículo 200. ¿Qué es? ¿Cuál es su objetivo? Es recuperar los derechos que tenemos como personas nosotros. Es decir, ya conocemos en el sujeto de derecho y en los derechos humanos, ya conocemos qué derechos tenemos. Ahora tenemos que recuperarlos, porque cuando una persona no sabe sus derechos, lamentablemente el resto se aprovecha. Entonces tú tienes que saber cómo actuar frente a esta situación. ¿Ya? ¿Dónde está eso? En la Constitución Política del Perú, artículo 1, en el artículo 1, exactamente en la página 2, lo encuentras en el 200 de la Constitución Política del Perú. Según la Constitución Política del 93, en su artículo 200, en el título 1 título 1, artículo 200, nos mencionan las siguientes garantías. Tenemos la garantía del habeas corpus, que como dice, corpus por latín, que era cuerpo, ¿verdad? Y acá vamos a hablar de la libertad. Ahorita vamos a descifrar uno por uno, pero más o menos se voy hablando. Habeas corpus es cuando alguien nos quiere, por ejemplo, tomar presos sin una orden judicial, sin una orden policial, de manera arbitraria. Entonces yo puedo actuar, o mi familiar puede actuar y puede sugerir un habeas corpus, y ahorita vamos a hablar de qué se trata. Una acción de amparo, también vamos a saber por qué se habla de una acción de amparo. Una acción de habeas data, la seguridad. ¿Sabías que el Estado o todas las entidades nacionales están obligadas a darte cierta información, como la de RENIEC, como la de telefonía, en caso lo requieras para un juicio? ¿Y sabías que estas son gratis? Porque si bien es cierto, mis cobran, sí, pero no debería ser así. Tú podrías denunciar eso. Acción de inconstitucionalidad. Perdón, discúlpame. Cuando hablamos de esta acción vamos a hablar de aquellas que van en contra de la Constitución, obviamente, pues, ¿no? Y acción popular, vamos a hablar sobre aquellas que se interponen o niegan sin efecto un reglamento. Es decir, si la acción popular denota que hay un reglamento o una resolución que no está de acuerdo a la Constitución, esta la puede negar.
Ahorita vamos a hablar un poco de esto. Y finalmente la acción de cumplimiento, que como dice su nombre, pues es ver y asegurarnos que las personas cumplan con su trabajo, cumplan con lo que tienen que hacer. Por ejemplo, el de Poder Judicial, cumplir con emitir, estudiar, ver el tema de las sentencias y llegar a una conciliación si es necesario. En el tema de los policías, cumplir su trabajo de cuidar a la ciudadanía, etcétera. Vamos a iniciar entonces con la acción de habeas corpus. Cuando hablamos de la acción de habeas corpus, como te había mencionado, ya está señalado en el artículo 200, aquí lo voy a colocar, ya está, en el inciso 1. ¿Qué son? Son garantías constitucionales, porque ese es el tema. Que procede de un hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, por cualquiera, que vulnera o amenace tu libertad o tus derechos constitucionales conexos. Por ejemplo, si tenemos a una persona que está siendo detenida, un familiar tuyo que está siendo detenido sin que este policía tenga un acta, como te estaba mencionando, en la que el juez, no, el juez penal en este caso, porque hay que presentar ante un juez penal el habeas corpus para mencionar el por qué se lo están llevando a esta persona y devolver. ¿Y por qué se llama habeas corpus? Porque hay que devolver el cuerpo. O sea, no lo pueden privar de la libertad. No hablemos de un cuerpo fallecido, no, de un cuerpo en sí. Es decir, no se le puede quitar esa libertad. Si nos detienen sin tener una orden de arresto, nosotros podemos presentar el habeas corpus. Ahora, si tienen una orden de arresto, pero ya estamos detenidos ya dentro de las 24 horas y no se nos ha demostrado ninguna culpabilidad, entonces sí, podemos también presentar un habeas corpus, porque no podemos ser, recuerda, no puede ser detenido por deudas. El banco no te puede llevar preso, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Entonces estamos hablando de las garantías constitucionales, que es recobrar los derechos que tenemos. Ya conocemos nuestros derechos, ahora lo que necesitas es recobrarlos, ¿ya? Entonces, para poder recuperarlos, ¿cómo o cuándo tú sientes la necesidad de recuperarlos? Cuando sientes que estos se vulneran, estos derechos no son respetados. Entonces tú tienes que saber, si te llevan preso, qué documento presentar y ante quién. Por eso en este caso, si te quieren quitar la libertad, bueno, si tienen una orden de arresto, máximo 24 horas. Y luego ya tú puedes presentar ante un juez penal basándote en el artículo 200 del inciso 1 de la Constitución Política del Perú, que tú no puedes ser privado de tu libertad por más de 24 horas sin pruebas. Y ahora, si es que no tiene ninguna orden, peor todavía, no puede detenerte sin tener ningún tipo de orden, sea policía o sea un ente cualquiera. Ese es el habeas corpus. Vamos a la acción de amparo. ¿De qué trata la acción de amparo? Bien. En la acción de amparo dice no procede contra las normas legales ni resoluciones jurisdiccionales, ¿ya? Además de derechos reconocidos por la Constitución. Esta fue emanada de procedimiento regular y las excepciones son el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, inciso 5, donde se solicita con expresión de causa la información que se requiere. Y en el inciso 6, para que los servicios informáticos se suministren información que afecte la intimidad personal o familiar. ¿De qué trata? No lo entendí bien. Ya, cuando hablamos de una acción de amparo, estamos hablando de la acción que protege los demás derechos, que no son considerados habeas corpus o habeas data. Por ejemplo, si yo quiero pedir algún tipo de documentación, de información, ¿ya? Y se me es discriminado, porque no procede, amparo viene de amparar, de cuidar. Entonces tienen que cuidar el hecho de que tú estés, tienen que respaldarte el hecho de que tú estés queriendo recuperar o de alguna manera salvaguardar tus derechos. Pero ¿qué pasa si es que en este caso no se hace eso?
tú puedes presentar porque no te ves protegido, tus derechos no se están viendo protegidos, y estamos hablando del derecho a trabajar, tu derecho a transitar, tu derecho a la salud, etcétera, ¿no? Un fin de derechos que ya lo habíamos mencionado en clases anteriores. Tú puedes presentar ante un juez civil o un juez mixto tu acción de amparo, porque tus derechos no están siendo respetados, no están siendo amparados. Por ejemplo, tú tienes derecho a transitar libremente por la calle, tienes derecho a trabajar y a tener un sueldo, una remuneración. ¿Qué pasa si me hacen trabajar y no me pagan? Puedo presentar mi acción de amparo. ¿Qué pasa si estoy enfermo y el CIS no me quiere atender siendo yo parte del CIS? Ya puedes presentar tu acción de amparo. Entonces, ¿dónde se encuentra eso? En el artículo 200, inciso 2 de la Constitución Política del Perú. No procede contra normas legales ni resoluciones. Se presenta ante un juez civil. Eso sí hay que tenerlo bien claro, ¿sí? Entonces, continuamos. Llevamos en el tercero, la acción de habeas data. ¿De qué trata? Básicamente la acción de habeas data de los derechos. Derecho de que nos den información. ¿Qué hago si me quieren negar una información? Entonces, tengo acá yo dos excepciones al igual que la anterior. En el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, en el inciso 5, dice: solicitar con expresión de causa información que requiere. Es decir, si yo quiero una información telefónica, si yo quiero pedir una información de un récord de denuncias de una persona determinada a la cual yo quiero hacer juicio, yo tengo que tener bajo un abogado un sustento, el por qué solicito esa información, porque no es que tú vayas a una comisaría, vayas a la RENIEC o vayas a cualquier ente y digas: quiero saber qué es la vida de Pepito y quiero saber cuándo nació, y no, así no es. Tú tienes que presentar con un documento y sustentar por qué necesitas esa información. Por ejemplo, las mamitas que piden pensión alimenticia, ¿no? Pensión alimenticia para sus pequeños, necesitan solicitar en la RENIEC la ficha del padre, entonces, y la partida de nacimiento de la pequeña. Entonces, ella tiene una orden jurídica en la que le mencionan de que como está iniciando un proceso de alimentación, no se le puede negar, se le tiene que acceder ese tipo de información, que sería en este caso pues el RENIEC del padre, la ficha RENIEC del padre, la partida de nacimiento de la pequeña, ir al trabajo y pedir el sueldo real de su pareja, y bueno, y ver las llamadas telefónicas en el caso de que sea una mujer amenazada, pedir a Telefónica, Claro, a quien sea, el récord de llamadas para que ella demuestre de que efectivamente este hombre la está acosando. Entonces, es necesario presentar una acción de habeas data para solicitar este tipo de información, ¿sí? Para que los servicios informáticos se suministren información que afecte. Eso sí, entonces yo tengo derecho a pedir y solicitar documentos, sí, pero siempre y cuando este no vaya en contra de la vida personal del individuo, es decir, no vaya a vulnerar mucho más allá la parte íntima de este sujeto, ¿sí? Entonces, dice que procede contra el hecho o omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario. No solamente puede, yo te puse el caso de una persona o de una mamá, ¿no? Ahora, si viene en contra de un funcionario, de persona también, de la misma manera, tú puedes presentar un habeas data, ¿sí? Como lo menciona bien el inciso 5 y el inciso 6. Ahora nos vamos a acciones de garantías constitucionales. Todas son acciones de garantía. ¿Dónde encontramos el habeas data? En el artículo 200, inciso 3, se presenta ante un juez civil o mixto. Este tipo de documento, recuerda que hay hay abogado de familia, hay juez civil, juez penal, juez familiar, etcétera. Entonces tú tienes que saber a quién le vas a presentar. En este caso, un habeas data es a un juez civil. Ahora vamos a ver. 4. La acción de inconstitucionalidad. ¿De qué trata la acción de inconstitucionalidad?
procede con normas con rango de ley. ¿Qué quiere decir esto? Que procede contra normas que tienen rango de ley, leyes, decretos, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en forma o en el fondo. Ahora, ¿qué? Contravengan. ¿Con quién? Contra la Constitución. Ahora, ¿dónde encuentro esto? En el artículo 200, inciso 4. Se presenta ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué voy a obtener aquí? ¿Cuál es el objetivo? Es mantener la supremacía de la Constitución. Como hablamos ya de un tema constitucional, ya no estamos hablando de una persona determinada, sino de nivel constitucional, entonces aquí ya no se presenta frente a un juez, sino se va a presentar frente a la Corte, al Tribunal Constitucional, que es el ente mayor, ¿sí? Lo puede presentar el presidente de la República si es que nota que el Congreso está haciendo algo negativo y que va en contra de la Constitución. Lo puede presentar el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, los congresistas, los ciudadanos que formen grupos de 5.000 personas con firmas y que se comprueben el Jurado Nacional de Elecciones, el presidente de región o los colegios profesionales, ¿sí? Entonces, vamos a actuar de una acción inconstitucionalidad cuando veamos que haya algo que va en contra de la Constitución. Como por ejemplo, ¿no? Si yo veo que me dicen que tengo derecho a la libertad y ahora me dicen que guarde aislamiento, eso va en contra de mis derechos y esos derechos están estipulados en la Constitución. Yo puedo presentar mi acción de inconstitucionalidad, sí puedo, pero hay un tema que justamente dentro de la Constitución menciona de que si estamos en un estado de emergencia o donde el presidente menciona de que hay aislamiento por una enfermedad, en este caso que es sumamente contagiosa, sí te puede privar de tus derechos, sí te puede privar tu derecho de libre tránsito, básicamente eso, ¿no? De trabajar, de hacer comercio. ¿Por qué? Por salvaguardar tu estado de salud, por salvaguardar a tu familia, y así como tiene ese derecho, también tiene la obligación de enviar subsidios, porque si no, ¿de qué vive la gente? Y son los subsidios que hemos estado viendo, que como hablamos, pues salen del Producto Bruto Interno, del PBI, ¿sí? ¿Y de dónde sale el PBI? De todos los recursos naturales que tenemos en nuestro país. Ahora, hablemos de la acción popular. Procede por infracción, ¿sí? Constitución y de ley. O sea, vamos a hablar de una acción popular cuando haya infracción de la Constitución o de la ley contra reglamentos, normas administrativas, resoluciones, decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad que la emane. Entonces, vamos a interponer o negar o dejar sin efecto, es decir, acción popular, no me refiero al partido en sí, sino lo que él va a hacer es, va a evaluar lo que el Estado quiere promulgar, lo que los congresistas quieren promulgar, como era el caso, ¿no? Que querían agregarse, aumentarse el sueldo en un tiempo, recuerdo. Entonces ellos van a revisar el documento y se van a interponer, y se van a negar y dejar sin efecto y van a decir no hay los suficientes, no hay un sustento como para decir que sí, pues que efectivamente que ustedes necesitan agregar económicamente mayor sueldo a ustedes, no hay nada que lo compruebe. Entonces se da sin efecto, se queda sin efecto, y el reglamento que va en contra de la ley. La finalidad es dar cumplimiento a sus normas legales. La acción popular funciona en base a la Constitución, ¿ya? Lo encuentro en el artículo 200 también, el inciso 5, se interpone ante cortes superiores. Ahora, ¿por qué?
Estos pueden ser impuestos por quién, por ciudadanos peruanos en el pleno ejercicio de sus derechos, es decir, mayores de 18 años, por ciudadanos extranjeros residentes en el Perú, por los venezolanos que probablemente se sientan vulnerados sus derechos, la persona jurídica a través de sus representantes legales, el Ministerio Público y las empresas, ¿ya? Pueden presentar acción popular cuando vean que son afectados. Por ejemplo, la mayoría de empresas en este tiempo de aislamiento que no han venido trabajando han podido presentar acción popular. ¿Frente a quién? A las Cortes Superiores, pero no lo pueden hacer porque tienen el respaldo, el presidente, perdón, tiene el respaldo de haber mencionado de que el Perú está en estado de emergencia y está en aislamiento, e incluso se tocó el tema de toque de queda. Por lo tanto, al estar en toque de queda, no es necesario, no es, no es válido que él salga a trabajar, no, estamos salvaguardando su salud. ¿Listo? Entonces no corresponde eso. Ahora, finalmente tenemos la acción de cumplimiento, que como bien dice su nombre, va a hacer cumplir. Por ejemplo, ¿qué va a cumplir? Va a cumplir y va a proceder contra cualquier autoridad o funcionario, ¿ya?, que no quiera acatar, ¿qué cosa? Las normas legales o los actos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad de la ley. ¿Dónde está esto? En el artículo 200, inciso 6, se presenta ante un juez civil o mixto. Entonces, se interpone ante un juez civil o mixto, busca hacer cumplir las disposiciones jurídicas y las resoluciones a favor de las personas sin dilatación, o sea, sin demora, ¿ya? Entonces, estas son las 6 garantías constitucionales, que podríamos simplificarlo en lo siguiente. Habeas corpus, tráeme el cuerpo. ¿Cómo? Se presenta el habeas corpus para yo poder recuperar mi libertad, pero no mi libertad al hablar, porque hay libertad de expresión también. No, quiero mi libertad de mi cuerpo físico. Habeas corpus, quiero libertad física. Acción de amparo, quiero que me protejan de la discriminación ante mis derechos que yo ya los conozco y que quiero reclamar. Habeas data, necesito información para cierta documentación y ustedes me tienen que respaldar. Acción inconstitucionalidad, debemos saber actuar referente a la Constitución. Para eso yo debo leer la Constitución y saber qué cosas se están haciendo bien y qué cosas se están haciendo mal. Generalmente el peso cae sobre los abogados, que son aquellos que conocen la Constitución, hacen algo negativo y son sancionados de esta manera. Acción popular, ¿de qué? De competencias, es decir, cada uno debe realizar, por ejemplo, la RENIEC y la SUNAT, cada una de esas entidades estatales tienen su función. Pero ¿qué pasa si la RENIEC un día amanece y quiere hacer la tarea de la SUNAT? Y la SUNAT obviamente presenta una acción popular diciendo, esa no es tarea tuya, tu tarea es inscribir, ¿no?, los datos personales y hacer un censo de cuántos ciudadanos conforman el Perú actualmente. Mi tarea es registrar bienes públicos o bienes particulares, etcétera. Entonces no te puedes meter en mi trabajo, cada uno tiene su campo. Sería una acción popular. Una acción de cumplimiento, pues obviamente es cumplir mi función, ¿no? Si yo veo a un señor que está siendo robado, está sufriendo un asalto, y veo al costado un policía todo tranquilo que no está haciendo nada, yo lo puedo denunciar y puedo presentar mi acción de cumplimiento, porque el señor no está cumpliendo con su trabajo. El trabajo, según la Constitución de la policía, es cuidar la ciudadanía, nos da seguridad. Entonces, lamentablemente en este tiempo de coronavirus, ese también es el trabajo de los militares y de los policías. Por eso muchos de ellos están en la calle y la cantidad en la que ellas están muriendo son muchísimas, pero no podemos hacer nada porque eso es su trabajo, eso menciona la Constitución, ¿sí? Entonces podríamos resumirlo así. Ahora, ¿qué es el Tribunal Constitucional? Hemos hablado mucho del Tribunal Constitucional.
es un órgano de control de la Constitución Política del Perú. No vayas a pensar que la Constitución solita se manda, no, es un órgano de control, ¿ya? Está compuesta por 7 miembros, aquí están, 7 miembros. ¿Y qué requisitos? O sea, ¿qué necesito yo para ser parte del Tribunal Constitucional, que es la máxima autoridad? El presidente consulta al Congreso y el Congreso se lo presenta bueno, presidente y Congreso llegan a un consenso y si están de acuerdo lo presentan. Y si no está de acuerdo, si está de acuerdo el presidente, pero el Congreso no, ahí entonces se van a una disputa y se van hacia el Tribunal Constitucional y es ellos finalmente quienes dan la resolución. ¿Quiénes son parte de esta entidad tan importante? Bueno, particularmente lo primero que necesitas es ser peruano. Segundo, ser ciudadano en ejercicio, es decir, ser mayor a 18 años, ser independiente. Tienes que ser mayor de 45 años, haber sido magistrado en la Corte Superior o fiscal superior durante 10 años, entre otras muchas que hay. ¿Listo, chicos? Entonces, esa ha sido la clase de hoy. Te voy a dejar, aparte de esto, te voy a dejar un pequeño video. Hoy no hay tarea, pero hay una práctica calificada la semana que viene referente a este tema. Así que estudia, por favor, ¿sí? Que tengas buen día. Cuídate.